Hola, hoy estamos aquí porque os queremos presentar dos cursos de experto universitario que están organizados por la UNED y por la Fundación Betty Guisartean y el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, y son el curso de Salud Mental en la Infancia y la Adolescencia y el curso de Adolescencia y Salud Mental en una perspectiva interdisciplinar. Qué duda cabe que para esto es necesario la labor de los mejores especialistas, y hoy tenemos aquí para explicarnos un poco el contenido del curso y la importancia de estos cursos al profesor psiquiatra Manuel Desviat. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Bueno, yo creo que la importancia que tienen los cursos es dar una serie de nociones a las personas que están relacionadas en su trabajo con la salud mental. En este momento hay muchas personas, hay muchos profesionales que tienen que ver directa o indirectamente con la salud mental y sin embargo no tienen la preparación suficiente para saber cómo actuar en determinados momentos, para saber si es necesario o no el intervenir, si es necesario o no derivar, hablar con los padres, etc. Aparte, por supuesto, de profesionales de la psicología, de la psiquiatría y de la enfermería psiquiátrica. Entonces, pensamos, a la hora de confeccionar los cursos, que sería importante establecer, por un lado, unos principios, unas formas de actuación. Es decir, que hoy la sanidad se puede diferenciar dos formas de atender las enfermedades, las patologías o los problemas, simplemente salud mental. Una manera, digamos, que es la más tradicional, tiene que ver con la consulta, tiene que ver con el acto clínico, tiene que ver generalmente con el hospital, con la urgencia, con el acto reparador. Otra, que lleva mucho tiempo funcionando y que de hecho está en los principios de la Ley General de Sanidad Española, sin embargo funciona, digamos, de una manera mucho más frágil, mucho más débil, con menos recursos, que es una atención comunitaria. ¿Qué entendemos por una atención comunitaria? Pues, evidentemente no quedarnos exclusivamente en el caso y la atención clínica, en el diagnóstico, en la prescripción, sino ir más allá. Ir más allá significa relacionarnos, trabajar en conexión, en coordinación con todo el entorno que tiene el niño o el adolescente. Esto es importantísimo. Yo creo que no es posible ningún programa de atención a la infancia o a la adolescencia que no se haga en conexión con personas que están en los colegios, personas que están en los juzgados, personas que en distintos ámbitos de la comunidad van a tener contacto con el niño, con el adolescente. Por otra parte, como bien has dicho antes, hablando del porqué del curso, tenemos que el momento, la infancia, es un momento donde realmente los factores de riesgo son importantes por la gran vulnerabilidad del niño, esa vulnerabilidad que, bueno, la hace que nacemos de una manera incompleta, nacemos con una necesidad de apego, necesidad de los otros. No hay otra manera, eso también es nuestra grandeza y lo que nos permite realmente un desarrollo como ser humano. Y aquí, digamos, se introducen muchos factores que del medio. Hay factores genéticos, evidentemente, pero hay sobre todo factores psicosociales que hay que tener en cuenta en la actuación, y eso tiene que ver con la atención comunitaria. Tener en cuenta no solamente los factores genéticos, sino el resto, no solamente la medicación, que alguna vez es necesaria. Y por eso la infancia y la construcción de la infancia es un problema fundamentalmente social, va a depender de cada sociedad. Hay distintas infancias y no digamos ya de la adolescencia, en donde realmente es un momento de crisis, un momento de crisis sana, normalmente, y que va a cambiar dependiendo del estrato social, va a cambiar dependiendo del país, de la situación económica, y hasta el punto de que hay grupos sociales y hay países donde la adolescencia no existe. El paso es muchísimo más rápido. Todo esto, digamos, sería tener en cuenta, y luego, evidentemente, hay que dar nociones de las bases teóricas del trabajo. Yo creo que vivimos en una sociedad que cada vez se preocupa menos por el porqué de las cosas, solamente cómo se hacen. Yo creo que es muy difícil una actuación eficaz si realmente no se conoce las bases teóricas de lo que uno está haciendo. Y esto adolece mucho las prácticas sanitarias. Entonces, nuestra idea en los cursos es dar unas nociones
de psicopatología, unas nociones de clínica y herramientas. Evidentemente, en las herramientas con las que se pueden manejar en distintos lugares. No es un curso para ser psiquiatra ni para ser psicólogo, es un curso... Sí, no, perdona, porque en este sentido también creo que es importante decir que es un curso que también pueden seguir incluso pues, los profesores de primaria, los profesores de secundaria, los padres, porque son los que día a día conviven pues 8 horas o 5 horas al día con ellos y pueden detectar, porque también se trata un poco de alfabetización en salud mental a la población en general que no conocemos o que no conocen los síntomas que algún rasgo del niño o de la niña puede después derivar en algo más grave, ¿no? Sí, bueno, sin caer en la autoayuda ni en caer en la divulgación, yo creo que esto sería, los cursos dan nociones técnicas para el manejo de situaciones de agresividad, situaciones de depresión, situaciones determinadas, no para tratarlos, sino para poder detectarlos en el caso, evidentemente, de que no se sea un psiquiatra, un psicólogo, una enfermera, es decir, un especialista que, bueno, es un plus más hacer el curso, pero no es evidentemente enseñarle cómo tiene que atender a los pacientes. Luego hay otra cuestión que tiene mucho que ver con tu profesorado, que es decir, que tu docencia como titular de Derecho, que tiene que ver con la ética. Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos aquí es hasta qué punto muchas veces las actividades que hacemos son muy paternalistas, son poco éticas, y sobre todo que cada vez es más, hay una voz cada vez más imperiosa en las organizaciones que atienden a los niños y adolescentes, y es darles voz a los niños, darles voz a los adolescentes. Es decir, la participación en todos los programas de salud mental comunitaria es muy importante, y al niño no se le puede considerar simplemente como una especie de mayor menor, incapaz de expresar sus sentimientos, sus deseos, sus fidelidades. Sí, en este sentido también el curso, el profesorado, como decías tú, pues es un profesorado interdisciplinar. Hay psiquiatras, hay también psicólogos, hay profesores de Derecho, como yo misma, ¿no? Hay temas de bioética también, temas de derechos del paciente, y es una formación que queremos que toque varios aspectos para que sea una formación también integral para los estudiantes o bueno, los profesionales, que muchas veces son profesionales los que vienen a este tipo de curso. Sí, bueno, yo un poco para acabar diría que lo que intentamos sobre todo es hacer ver que la práctica de la salud mental en la infancia, adolescencia en general, en todo, pero sobre todo en estas edades, no puede ser una práctica individual, tiene que ser una práctica colectiva, no puede ser simplemente un acto médico o de enfermería, sino que tiene que ir mucho más allá y tiene que entrar en contacto con el entorno, con la sociedad. Y eso hay que aprenderlo también, quiere decir que eso no es simplemente sentido común, aunque tenga que intervenir. Eso hay que aprender unas técnicas, y eso es lo que intentamos, o lo que vamos a intentar ofrecer con estos cursos. Pues muy bien, muchas gracias, Manuel. Decir también que el curso está abierta, la matrícula hasta el 15 de enero, y este curso se puede seguir totalmente online. Están grabadas las conferencias, están todos los materiales en la plataforma virtual, y también va a haber pues, profesores tutores que atenderán por vía virtual también a todos los estudiantes. Así que, bueno, muchísimas gracias.